estudia la historia de la iglesia, se sorprendería de las cantidades de adversidades y pruebas a las que la iglesia del Señor, a través de todos los siglos, ha sido expuesta. Inclusive hasta el día de hoy, porque todavía tenemos un enemigo, ¿verdad?, que nos asedia constantemente. El pecado abunda en el mundo. Nosotros tenemos que lidiar muchas veces con nuestras propias debilidades y tantas cosas. Pero aún en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Aún en la lucha y en la prueba, si la iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿La iglesia es el templo? La iglesia somos nosotros. Entonces, cuando el Corito dice, en la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando, el Corito lo que está diciendo es, en la lucha y en la prueba, nosotros seguimos caminando. En la lucha y en la prueba, usted sigue caminando. Yo sigo caminando. Como iglesia, juntos, seguimos caminando. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es posible que la iglesia siga caminando en las luchas y en las pruebas? Y que solo el Señor permita que se detenga única y exclusivamente para predicar. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Porque sabemos en quién hemos creído. Porque es un mandato seguir adelante. Porque es la obra del Señor. Porque es la obra del Señor. Pero, hermano, eso es interesante. ¿Cuántas personas tienen aquí por lo menos 20 años en el Evangelio? Por lo menos, ¿cuántas personas tienen aquí 20 años en el Evangelio? ¿Cuántas personas tienen aquí por lo menos 15 años en el Evangelio? 20, 15 años en el Evangelio. Amén. Ustedes han visto a la iglesia padecer, sufrir y pasar por situaciones difíciles, duras, extremas, en algunos casos. ¿Sí o no? Y qué interesante, hermano, que aún la iglesia sigue caminando. Eso es sorprendente. Situaciones duras y difíciles que toda iglesia tiene que enfrentar. Situaciones difíciles, pruebas, cada uno de nosotros, pasando por pruebas, situaciones difíciles, adversidades, aflicciones, ataques del enemigo, guerra espiritual. Hermano, es interesante que iglesias que tienen 20, 30 años de existencia, todavía, hermano, siguen caminando. Aquí en la ciudad hay algunas. Aquí en la ciudad hay algunas, por lo menos yo conozco algunas. Está, por ejemplo, la primera iglesia bautista, que está en la Panamericana. Esa iglesia, dice ahí, fundada desde el año 1980. No sé si se ha dado cuenta. Y cuando yo paso, yo veo ese cartel ahí y le dice, esta iglesia fue fundada en el año 1980. Hermano, ¿cuántos años han pasado? A ver, lo que son buenos matemáticos. ¿Cuántos? 35 años, hermano. 35 años. Una iglesia plantada en un lugar. Pasando, estoy seguro, hermano, que si tuviéramos una cita con los pastores que han pasado por allí, que han tenido la oportunidad de servir en el ministerio de esa iglesia, o tal vez con algunos de los hermanos que tienen más tiempo allí en esa iglesia, nos contaría que han atravesado, hermano, por cualquier cantidad de situaciones y pruebas, aflicciones, adversidades, seguramente muy duras y muy difíciles. Pero la iglesia sigue caminando. Y solo se detiene para predicar. Ahí está la hermana Constanza, ahora levantaba la mano. Cuando se estaba fundando esa iglesia.
38 años de... A ver. Y ahí está, hermano, por 35 años esa iglesia plantada en este lugar. ¿No le gustaría a usted que aquí algún día se colocara un cartel ahí en la entrada que diga Iglesia Bautista Betel, fundada en el año 2013, pero que ya estemos en el 2060, por allá, 2080? Y que ya estará pastoreando la iglesia Nacho, Javier, no sé, Moisés, no, por allá. Pero hermano, ¿no le gustaría a ustedes? Sería algo maravilloso, ¿verdad? Y en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. La hermana Constanza, ella acaba de decir que tiene 38 años cumplidos en el Evangelio. ¿Usted sabe lo que son 38 años teniendo un enemigo que te asedia día a día? ¿Tú sabes lo que son 38 años luchando y combatiendo contra el pecado? ¿Tú sabes lo que son 38 años llevando tu propia cruz día a día, hermano mío? Y necesita, también tiene 40 años en el Evangelio. 40 años en el Evangelio. Se aplican las mismas palabras. ¿Cómo es posible, mi hermana? Lo que tenemos la oportunidad de conocer a la hermana Constanza, ahí necesita, con sus enfermedades, con sus aflicciones, hermano mío. La hermana Constanza también, que para muchos de nosotros es como una madre. La hemos conocido, la estimamos, la amamos, la tenemos en alta estima. Pero conocemos también, hermanos, hemos conocido de sus luchas y de sus aflicciones y de sus pruebas. Y hermano, sigue caminando como discípula del Señor. Sigue caminando como discípula del Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Somos lo que somos, hermano mío, por la gracia del Señor. Escúcheme, hermano, mire, es imposible mantenerse. Es imposible seguir adelante. Es imposible permanecer. Es imposible ser fiel al Señor si no fuera por su gracia y por su amor. Porque, hermano mío, como lo hemos aprendido, separados de Él, nada nosotros podemos hacer. Nada, hermano. Nada podemos hacer. Y nosotros damos gracias a Dios por estos apenas 2 años que estamos pudiendo estar acá. Pero ya algunos tenemos años, ¿verdad? Algunos años de estar en el Evangelio. Viendo aflicciones, viendo pruebas, experimentando, mejor dicho, no viendo, experimentando. Y aquí estamos, hermanos, aún de pie, aún de pie. ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya un momentito al libro de los Hechos, hermano mío. Libro de los Hechos, algunos dicen libro de los Hechos de los Apóstoles, otros libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Hechos capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo empieza a establecer su iglesia, Él escoge a un grupo de personas, se convierten en sus primeros discípulos, Él es crucificado, luego es resucitado, Él se aparece para dar muestra indubitable de su resurrección a los discípulos, y entonces les encomienda a ellos la gran comisión. Y les dice a ellos que entonces ellos tendrían la responsabilidad de ir y predicar el evangelio por todo el mundo. Ahora, durante ese periodo, durante ese tiempo, cuando los discípulos salieran a cumplir la gran comisión, el Señor Jesucristo sabía, hermano mío, sabía el Señor que en su propia fuerza sería imposible que ellos se mantuvieran. Sería imposible para los discípulos en su propia fuerza continuar, porque el Señor sabía que el enemigo acecharía constantemente a los discípulos, que pruebas vendrían, que aflicciones vendrían. Entonces el Señor Jesucristo, hermano, les dice a ellos que solo una cosa les sería suficiente para poder cumplir con la encomienda, con la gran comisión que les sería dada. Y eso sería, hermano mío, lo que dice el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les bastaría ser investidos de poder de lo alto a través del Espíritu Santo para que ellos pudieran no solamente salir y empezar a hacer la obra, sino mantenerse y acabar la obra que el Señor les había encomendado. Una sola cosa les sería necesaria: ser investidos con poder de lo alto. Por eso fue, hermano, que en las luchas y en las pruebas, la iglesia primitiva pudo seguir adelante, pudo cumplir con el propósito que el Señor le había encomendado. ¿Por qué? Porque ellos no estaban haciendo una obra en sus propias fuerzas, hermano. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo estaba con ellos, y en ellos, moraba en ellos. De la misma manera que está en usted, que mora en usted, que está con nosotros, que mora en nosotros. Por eso la iglesia primitiva pudo continuar, a pesar de todas las pruebas, todas las persecuciones, todas las aflicciones. Esos cristianos pudieron mantenerse firmes, constantes, sirviendo al Señor. La palabra testigo que aparece allí, hermano, en el versículo 8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa palabra realmente lo que quiere decir es mártires. Y ustedes me serán mártires. O sea, que tendrían que exponer, entregar, dar hasta su propia vida mientras cumplían con la misión que el Señor les había encomendado. En otras palabras, que tendrían que experimentar las persecuciones, las pruebas y las aflicciones más terribles,
Usted y yo, como dice el libro o la epístola a los hebreos, todavía no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ¿sí o no? Hemos tenido aflicción, hemos pasado por pruebas, claro que sí, pero aquí nadie todavía ha resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Este grupo tenía que experimentar persecuciones, pruebas y aflicciones hasta entregar su propia vida. Ahora, lo interesante de esto es que mientras ellos padecían estas persecuciones, estas pruebas y estas aflicciones, donde tuvieron que entregar su propia vida, hermano mío, yo le hago una pregunta a usted. Si aquí llegara alguien ahorita, como muchas veces ha acontecido, gloria a Dios que a nosotros no nos ha ocurrido así, pero si aquí llegara un ejército, aquí llegara un grupo de personas que odia a los cristianos, como ha ocurrido en muchas partes del mundo, en muchos lugares, donde cristianos están reunidos, y llegan con ametralladoras, llegan con espadas, y los llegan golpeando, y les dicen, los someten, les piden que lleguen a Cristo, que dejen de ser cristianos, o si no, los van a matar a ellos y a toda su familia. Ustedes dejen esa mosquita, no se preocupen. Eso no va a poner la torta mal. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Qué haría usted si arremetiera ahorita mismo un grupo de gente que vienen, odian a los cristianos y empiezan a someternos a todos acá? Si aquí llega un grupo de delincuentes ahorita armados para someternos a todos, para quitarnos todo lo que tenemos, y si no nos van a matar, ¿qué hacemos? Entregamos todo. ¿Qué vamos a hacer? Llévatelo, no hay problema. Llévatelo. Pero si te sometieran y te dicen, tienes que negar a Cristo. Todos ustedes, aquí, vamos, venga usted, los ponen a todos de rodillas aquí. Y los amenazan y los apuntan y les dicen, niega a Cristo ahora mismo, si no, no lo hace. No se niega. Usted dice, bueno, muere con la puerta puesta, mi hermano. Vean, yo no dudo que lo hagan. ¿Por qué? Porque ustedes han sido investidos con poder de Dios. ¿Comprende? El poder que está en ustedes, la obra que el Señor ha hecho en ustedes, hermano, es de tal magnitud, es tan poderosa, que ni la misma muerte, enfrentando a la misma muerte, hermano, ni siquiera la misma muerte puede afligirnos, atemorizarnos de tal manera que no podamos dar testimonio de Cristo a una costa de nuestras propias vidas. Pero eso no es porque tú eres muy valiente. Eso no es porque tú eres aguerrido, no le tienes miedo a nada. No, hermano mío. Eso es porque ustedes han sido investidos con poder de lo alto con el Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermano mío, por eso, mi hermana, por eso, mi hermano, por eso usted no ha tirado la toalla. Por eso no hemos tirado la toalla. Por eso la iglesia jamás dejará de existir. Por eso la iglesia jamás, hermano, será exterminada. Por eso jamás la iglesia, el enemigo, nunca podrá derrotarla al punto de que ella deje de existir. Jamás. ¿Por qué, hermano mío? Porque la iglesia está llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Hermano mío, escuchen lo que le voy a decir. No tenga miedo de quedarse en el camino en algún momento. Negar a Cristo y dejar de ser cristiano.
Porque si usted es un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, y usted tiene el poder de Dios morando en usted a través del Espíritu Santo, no importa lo que venga, usted lo va a resistir, usted va a continuar adelante y usted va a permanecer fiel hasta la venida de su Señor. Amén. Porque los hijos de Dios no somos de los que retrocedemos. Como decía el mismo apóstol Pablo, si estamos afligidos, si estamos atribulados, si estamos en angustia, si estamos en pruebas, si estamos en persecuciones, claro que sí, pero no estamos derrotados. No estamos derrotados. Nunca la condición de un verdadero cristiano será dejar de ser cristiano. Nunca, hermano. No se puede. No se puede. Porque hemos sido investidos con poder desde lo alto. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud, hermanos míos, ante las pruebas? Vamos un momentito a Hechos capítulo 16 para ver un ejemplo allí. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Vamos un momento a ver el versículo 6. Hechos 16. Hechos 16. Vean, hermano, nuestra actitud ante las pruebas, lo que significa ser un cristiano, lo que significa servir al Señor. Y vuelvo a repetir, hermano, si hay algo que ha hecho daño tremendamente a la iglesia hoy en día, es la llamada teología de la prosperidad. Vean, en Hechos capítulo 16, el versículo 6, en el segundo viaje misionero ocurre esta historia, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Del versículo 6 dice así: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Va un momentito allí, por favor. Ellos están haciendo la obra del Señor, están en el segundo viaje misionero. Y ellos, el apóstol Pablo, con su equipo misionero, ellos tenían la intención de ir a una región conocida como Asia, específicamente Asia Menor, para predicar la palabra, para predicar el Evangelio y establecer iglesias allí en ese lugar. Pero dice la Biblia que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Te das cuenta que lo que estamos haciendo nosotros, que es la obra del Señor, no es nuestra obra y no la hacemos según nuestros propios criterios? Nosotros simplemente somos instrumentos en las manos del Señor. Este grupo de misioneros, entonces, se proponen ir a un lugar. ¿Tenían buena intención? Sí. ¿Era bueno lo que iban a hacer? Sí. ¿Iba a ser de provecho para la gente allá en Asia Menor? Sí. Pero el Espíritu Santo se los impidió. El Espíritu Santo se los impidió. Dice, les impidió hablar la palabra en Asia. Nota algo, hermano mío. Siempre estuvieron guiados por el Espíritu Santo. Luego dice el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, ¿pero quién? Pero el Espíritu, otra vez, no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba
para que anunciásemos el Evangelio. Entonces hay un cambio de planes. Hay un cambio de planes. Ellos tenían en mente algo, pero el Espíritu Santo tenía en mente otra cosa. Ellos tenían una buena intención, ellos tenían buenos deseos, pero aún así el Espíritu Santo se los impidió y el Espíritu Santo les cambia la ruta. Y entonces es cuando por primera vez el Evangelio va a cruzar la frontera de Asia y va a introducirse en Europa. Va a introducirse en Europa. Ahora, en el versículo 11 dice: zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Nápoles. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que estaban allí reunidas. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Cuando ellos llegan a Filipos, el apóstol Pablo, cuando llegaba a una ciudad, siempre trataba de llegar primero a las sinagogas. Siempre trataba de llegar primeramente a la sinagoga. En esta oportunidad no llega a la sinagoga. ¿Por qué? Porque no había sinagoga. No había sinagoga. Es más, para formar una sinagoga, lo que se necesitaba era nada más la presencia de 10 hombres judíos. 10 hombres judíos, padres de familia. Si en esa ciudad había esa cantidad de varones judíos, padres de familia, era suficiente para formar una sinagoga. Pero era obvio que en Filipos no había ni siquiera esa cantidad de varones judíos. Solamente dice allí que estaba un grupo de mujeres. En ese momento estaban celebrando como un culto de oración. El apóstol Pablo llega y conoce a una mujer llamada Lidia, que era ¿qué? Una vendedora de púrpura, o sea, de tela de color púrpura. En aquel entonces era muy costosa, porque solamente ese tipo de tela, de ese color, la podían obtener la gente de la realeza, la gente de la nobleza y la gente que tuviera dinero para comprarlo. Entonces, el apóstol Pablo tiene un encuentro con esta mujer. Esta mujer se convierte, de acuerdo a lo que dice allí, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¡Qué maravilla! Hasta allí cómo va todo. Chévere. Chéverísimo. Llegaron, caramba, el Espíritu Santo nos trajo a este lugar y esto ha sido una bendición. Se acaba de convertir una mujer, se convierte en su familia, y esa mujer nos dice que posemos en su casa y hasta puso su casa a la orden para que empezara a funcionar una iglesia. ¿Usted sabía que las iglesias que el apóstol Pablo plantó funcionaban en casas? No existían los templos o megatemplos. Eran casas, hermano, así como estamos nosotros aquí. En el patio, en la sala. Pero el asunto es que esta mujer, llamada Lidia, pone a la orden su casa para que empiece a funcionar la iglesia que acaba de nacer ahí en Filipos. Ellos eran los primeros creyentes. Ella y su familia. Y hasta ahí todo bien, hasta allí todo excelente. Ahora seguimos leyendo, dice el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo:
estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradado a Pablo, este se volvió y dijo ¿a quién? A la muchacha, al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué estaba ocurriendo allí? El apóstol Pablo había llegado ya a la ciudad, ya se había establecido la iglesia, y dice que mientras iban a la oración, uno de esos días salía al encuentro entonces una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Entonces los adivinos, ¿qué es lo que tienen? Espíritus de adivinación. Es un demonio. Lo que consultan a los adivinos, lo que van a hacer es consultar a demonios. Un espíritu de adivinación. Y parece que este espíritu de adivinación que tenía poseída a esta muchacha, entonces ya tenía varios días fastidiando y molestando al apóstol Pablo y al equipo misionero. ¿Qué le decía él? ¿Qué le decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Hasta que llegó un momento que me imagino que la mujer con el demonio dice, el apóstol dijo, ya. Y entonces el apóstol se voltea con la autoridad apostólica que le había sido conferida y le dice, al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El versículo 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado poco, mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, ¿a dónde yo quiero llevarlos, hermano? Con toda esta historia. ¿Quién nos llevó a ellos para allá? ¿Quién los vio a ellos para allá? Si el Espíritu Santo te encomienda una obra y tú sientes que es de Dios, es que tengo en mi corazón un deseo que creo que el Señor ha puesto muy fuerte, y te decides hacer la voluntad del Señor porque el Espíritu Santo te está guiando, y te consigues con algo así, ¿qué harías tú? ¿Pensarías que fue de Dios o dirías no? Eso fue que me comí una cabeza de cochino con frijoles y se me metieron en la cabeza ideas que puse a estar inventando, y que el Espíritu Santo, si te encontraras en una condición así, porque hay alguien lo dio, el Espíritu Santo, cuando llega todo chéverísimo, se convierte esa mujer, los atiende, les abre las puertas de su casa, vengan para acá, obedece aquí, no les va a faltar nada, ya la iglesia está establecida, hay oración, hay servicio, pero no pasó mucho tiempo cuando comienza la persecución, las pruebas y las aflicciones. Ahora, ¿era de Dios o no era de Dios que fueran allí? ¿Era de Dios o no era de Dios que pasaran por todas esas aflicciones? ¿Es que acaso el Espíritu Santo cuando los envió, y entonces el apóstol Pablo orando dice, Señor, pero ¿qué es esto? Tú me trajiste acá para que hiciera una obra, y mira lo que está pasando. Esto se ha alborotado, nos han golpeado, nos han azotado, y hasta presos estamos. Nos han metido en el calabozo más profundo de esta cárcel y nos han sujetado en el cepo. ¿Sabe lo que es el cepo, verdad? Usted ha visto los presos, eso se hacía antes, ahorita creo que ya no se hace, pero era como una tabla que tiene dos huecos, una se abre así, mete los pies allí, los dos pies,
y vuelven a cerrar y la persona queda con los pies extendidos. ¿Ok? Eso produce muchos dolores en las piernas y calambres cuando se tiene mucho tiempo en esa posición. Y no solamente eso, sino que la cárcel de más adentro, en aquel entonces, las cárceles se construían, especialmente las celdas, inclinadas, con cierto grado de inclinación. Entonces, los presos que ocupaban las primeras celdas eran los que tenían, de cierta manera, los lugares más privilegiados. ¿Por qué? Porque las celdas que estaban más adentro eran las que iban descendiendo, ¿ok? Conforme se iba avanzando. La última, la de abajo, fue a donde lo metieron a ellos. Pero ustedes saben que las mismas celdas, dentro de las mismas celdas, estaban construidas así para que la gente hiciera sus necesidades allí. O sea, ahí hacía el número 1 y hacía el número 2 también. Entonces, lo de aquí arriba se iba arrastrando, se iba acumulando y se llegaba ¿hasta dónde? Hasta la celda que estaba más adentro. Era donde estaban Pablo y Silas. ¿Eso era para qué, mi hermano? De verdad, eso no era para empezar a configurar a Dios. Eso no era para empezar a dudar si era o no era de Dios que hayan ido a ese lugar. Eso no era para empezarse a cuestionar a sí mismo, Señor, ¿qué pecado he cometido yo? Que nos tienen en esta condición. Pero mira lo que sucedió, hermano. Léalo conmigo, por favor. Pero a medianoche, ¿qué hicieron? Orando. Pablo y Silas. ¿Qué más? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, hermano, esta gente, Pablo y Silas, montaron un culto de oración en esa celda, bajo esas condiciones. Y no solamente que estaban orando al Señor, sino que empezaron a alabar al Señor, a cantarle al Señor. Estaban cantando himnos en medio de una situación y de una aflicción como la que estaban atravesando. Aún sus vidas corriendo peligro. Hermano mío, mira, esa es la actitud de los gigantes espirituales. Para hacer eso se necesita mucha madurez, hermano. Para hacer eso se necesita fe. Pero no solamente eso, hermano. Recuerda, ellos, ¿por qué pudieron mantener esa actitud? Aún a pesar de la prueba y la aflicción. Porque habían sido investidos con poder desde no hay. ¿Cuál es nuestra actitud, hermano, en medio de la prueba y en medio de la aflicción? Porque, hermanos míos, estaban haciendo la obra del Señor. Estaban haciendo la obra del Señor, pero están pasando por adversidades, por aflicciones, por pruebas, por tentaciones, hermano. ¿Qué dice la teología de la prosperidad? Esos pasajes tú nunca los vas a ver. Nunca nos van a predicar en una iglesia que predique teología de prosperidad. Y si lo predican los jueces. Pero hermano, lo que quiero enseñarles es que el Señor Jesucristo, cuando nos llamó a ser discípulos, nos dijo que cada uno tenía que llevar su propia cruz. Escúchame, hermano, lo que te voy a decir. El Señor Jesucristo, cuando nos llamó, nos dijo que Él no había venido a traer paz. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Él dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Y a poner en contra a los hijos contra los padres, a los padres contra los hijos, a las nueras contra las suegras, a las suegras contra las nueras,
Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Alguien se hace cristiano y todos los demás familiares comienzan a burlarse. Alguien decide tomar el camino del Señor y sus amigos, su familia, sus padres, sus hermanos, sus tíos, etcétera, etcétera, comienzan a burlarse y a hacer mofa de la Jesús. Hermano, el Señor Jesucristo te invitó a ti cuando te llamó para que fueras su discípulo o su discípula, para que tomaras tu propia cruz todos los días y le siguieras a Él. Pero el punto, hermano, y lo que nos motiva a nosotros, es que algún día, en vez de una cruz, mi corona, Jesús me dará. Pero hermano mío, escúchame, no hay corona si primero no se carga y se lleva una cruz. Pero no estamos solos, hermano. El Señor está con nosotros. Yo sé que muchas veces, hermano, es difícil seguir adelante. Yo sé. Pero hermano mío, tenemos que seguir adelante. Tenemos que continuar adelante. Usted sabe qué pensaba esa gente. Ellos pensaban en que otros todavía no eran salvos. Y que la mayor aflicción, escucha, la mayor aflicción que una persona puede tener en la condenación eterna de su alma en el infierno, si no tiene a Cristo como su Salvador. Ninguna aflicción, hermano, que tú puedas padecer en este mundo se compara, créeme, ninguna aflicción que tú puedas padecer en este mundo se compara con la aflicción, con el castigo, hermano, con lo que va a tocarle experimentar y vivir a una persona eternamente sin Cristo. Ahora, hermanos, como iglesia, tendremos o no tendremos que pasar por aguas profundas y por fuera. Claro que sí. Pero la promesa es que si pasamos por aguas profundas, no nos vamos a ahogar. Y si pasamos por el fuego, no nos vamos a ahogar. El año ha comenzado intenso. No sé lo que tendrá el Señor para nosotros en los próximos meses. Pero algo sí sé, hermano. Si Satanás está empeñado en estorbar la obra que el Señor está haciendo aquí entre nosotros, es porque le estamos dando problemas. Le estamos dando problemas. Y si el Señor lo permite, su propósito tendrá. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Y el Señor está perfeccionando la madurez de esta iglesia. Y nuestra fe también la está purificando. Hemos sido testigos de situaciones que han ido y venido. Pero de todas ellas nos ha librado el Señor. Y hermanos míos, sigamos el ejemplo de estos hombres. En medio de la aflicción, en medio de las dificultades, ¿cuál es la solución? Orar y ¿qué? Y alabar al Señor, hermano. Orar y alabar al Señor. Llévate esa lección para tu casa, hermano mío. Aunque no tengas fuerza. Si quieres, alaba llorando, hermano. Yo lo he hecho. Pero he alabado, hermano, llorando, pero lo he hecho. Ora al Señor, mi hermano, y alábale. En medio de la prueba y en medio de la aflicción. Porque cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas.
¿Sabe qué hay, hermano mío? Hay sanidad y hay liberación. Hay salvación y hay liberación de los problemas, de las pruebas y de las aflicciones. Vamos a terminar leyendo lo que dice a continuación desde el versículo 26. El versículo 25 entonces, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo. ¿Qué pasó? Entonces, cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad y hay liberación. ¿Cómo estaban ellos? Presos, atados, no solamente ellos, los presos también. Y vino liberación. Vino liberación, hermano. Dice el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque si se iban todos, cuando le fueran a preguntar a él, que tenía que entregar cuenta por los presos que tenían custodiados, si los presos se fugaban, él tenía que hacerse responsable por su propia vida. Entonces, él intenta matarse, pensando que los presos habían huido. Dice el versículo 28 más, Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Gloria a Dios. Mira, mi hermano. Número uno, ¿por qué Pablo y Silas, escucha, por qué Pablo y Silas no salieron corriendo? Si tú estás en la casa, estás en esa condición, tu vida corre peligro, y de repente cuando estás alabando y estás cantando y estás orando al Señor, comienza a ocurrir un terremoto. Se abren las celdas, las cadenas se caen. ¿Qué haces tú? ¿Te quedas ahí? A correr. A correr como si no hubiera mañana, dice Javier. A correr, hermano, ¿sí o no? A correr, mi hijita. El Señor, gloria a Dios, corre, sí, la. Pero ellos se quedaron aquí, hermano. ¿Por qué? Porque ellos estaban conscientes de que algún propósito tenía el Señor con todo lo que estaba ocurriendo. Eso es madurez, hermano mío. Eso es fe. Y por la madurez, y por la paciencia, y por la fe de Pablo y Silas, entonces, hermano mío, fíjate lo que empieza a ocurrir. El carcelero viene a donde están ellos, se postra a sus pies y clama a ellos diciendo, ¿qué haré yo para ser salvo? O sea, fíjate, hermano, Dios les dice no vayan a Asia, van a ir a Europa, se introduce el evangelio a Europa, llegan a Filipo, se convierte esta mujer, después ocurre el alboroto y ellos van a la cárcel. Pero ¿cuál es el propósito que Dios tenía detrás de todo ese alboroto? Y del hecho que fueran a la cárcel. Salvar a una familia. El Señor trabaja y obra por caminos misteriosos. Sus caminos no son nuestros. Sus propósitos no son los nuestros. E inclusive el Señor estaba hasta en el mismo momento cuando comienza el problema. ¿Cuándo comenzó el problema? Cuando comienza este demonio que tenía atormentada a esta mujer con el fastidio. Estos son hijos siervos del Dios Altísimo. Y entonces imagino que Pablo, Señor, manda a callar a esa mujer. Señor, por favor, manda a callar a esa mujer. Yo no hizo nada. Seguía la mujer hasta que Pablo se actuó. En el nombre de Jesucristo. Hasta allí el Señor tenía todo bajo control. Él permitió que salieran aún esas palabras de la boca del apóstol. Y luego que se armara esa turba, hermano. Que fueran llevados a la cárcel, que fueran azotados.
que fueran maltratados. Y cualquiera pudiera decir que eso no es de Dios. Pero ¿era o no era de Dios? Los caminos de Dios no son tus caminos, hermano. Los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Pero tenemos que confiar, hermano, que detrás de todas las cosas, nuestro omnisciente, omnipresente y omnipotente Dios tiene un propósito. Tiene un propósito. ¿Se salva o no se salva la familia de este hombre? Mira lo que dice ahí, terminamos leyendo corrido hasta el versículo 40. Dice, ellos dijeron, Pablo le dice entonces, bueno, sí, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tenían que hacer? Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Suficiente. Porque no hay otro nombre, dado a los hombres bajo el cielo, del cual pueda ser salvo, más que en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si quieres ser salvo, lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En esa misma noche está ocurriendo todo esto. Hay que tomar eso en consideración. En la misma noche está ocurriendo todo esto evento. Dice, y él, versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué hizo el preso? El guardia. En un momento es enemigo de ellos, ¿verdad? Y ahora, no solamente que es amigo y está a su servicio, sino que gloria al Señor, ahora es un hermano de Cristo. Y dice que, ¿qué hizo? Y él tomando en aquella misma hora de la noche, deslavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, ahora, miren cómo termina la historia. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Ahora eran amigos, ¿ven? Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Ven, hermanos, que las pruebas tienen su propósito y tienen su tiempo. Cuando Dios cumple su propósito, te saca de la prueba. Entonces, si todavía no has sido librado de la prueba, ojo, no es porque Dios no puede librarte de la prueba, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Amén? Pero, escuchen bien, hermano, su propósito todavía no será llevado a cabo completamente. Porque cuando sea cumplido su propósito, créelo, que el tiempo de esa prueba culminará. Pero algo sí te digo, está preparado porque vendrá otra. ¿Okay? Está preparado porque vendrá otra. Pero tienes que tener la confianza que así como te libró de esta, te librará de la siguiente también. De todas las obras malas los librará el Señor. Fueron puestos, hermano mío, dice, y marchar en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacar. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viéndolos, le rogaron y sacándolos, le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y luego ellos se fueron. Presten mucha atención, hermanos. Ellos eran ciudadanos romanos. Ellos habían cometido, los alguaciles y toda esta gente, los magistrados, habían cometido una injusticia con el apóstol Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque fueron tomados, fueron puestos en la cárcel, fueron hasta golpeados sin un juicio. Entonces, como ciudadanos romanos,
esta gente se había metido en un problema, porque después que se dieron cuenta, pues le llegaron dando golpes, metiendo a la gente presa, sin preguntar, sin indagar, después se dan cuenta que ellos son ciudadanos romanos. ¡Ay! Metimos la mano. Gente hay que soltarla. Porque como ciudadanos romanos, ellos tenían ciertos derechos, Pablo y Silas, que ellos habían violado. Entonces ahora estaban de problemas con el imperio romano. Entonces ellos vienen y dicen, no, esa gente hay que sacarla. Pero ni siquiera tuvieron el valor para ir ellos mismos, ni siquiera pedir disculpas ni nada. Por eso es que Pablo reacciona de esa manera, no, que vengan ellos, porque después que nos hicieron semejante humillación, ahora nos van a decir que sacamos así encubiertamente. No, señor, que vengan ellos y den acá y que nos saquen ellos. Pero notan algo, hermano, no estuvo nunca en la mente de Pablo y Silas comenzar una demanda y meterse en un pleito público y ir a los juzgados y meter una demanda. ¿Por qué no? ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hicieron ellos exactamente eso? ¿Por qué? Porque ellos sabían, hermano, que todo lo que había acontecido era la voluntad de Dios para su vida. Ellos entendieron que ir allí a la cárcel, que los metieran allí en ese lugar, y que todas esas situaciones por las cuales tuvieron que pasar, era de Dios. Entonces ellos, aunque estaban defendiendo de alguna manera, porque fueron humillados, pero no entraron. ¿Por qué? Porque eso fue de Dios, hermano. Así fue como Dios obró, ese fue el camino que Dios escogió. Llevarlos por esa senda, dura, difícil, de aflicción, de prueba, sí. Pero después que hubo bendición, hermano, después que hubo fruto. Por eso estoy seguro, hermano, que Dios nos va a avanzar. Si somos pacientes y somos fieles. Si no desmayamos, le entregamos al Señor todas las cargas que estamos llevando, todas las situaciones, todas las pruebas, hermano. El Señor nos va a bendecir. No me pregunte a mí, pastor, ¿por qué esto, por qué aquello? Porque yo no sé. Porque yo no lo sé todo. Pero algo sí sé. Tenemos que aprender a tener la conducta, la actitud que tuvieron Pablo y Silas en medio de la prueba y en medio de la aflicción. Amén. Tener confianza en Dios, que todo está bajo su control. Y algo, hermano, algo está produciendo y preparando el Señor para que nosotros seamos edificados y bendecidos a través de todas las aflicciones y todas las pruebas. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Vamos a ver.